Hola amigos, bienvenido a tu programa El Joven de Hoy. Mi nombre es Josué Rosales y el tópico que vamos a hablar lleva por título ¿Cómo vencer nuestras tentaciones? Pero antes de empezar, quisiera que nos presentemos. Hola, yo soy Zulema Mijangos y estoy en 8º grado. Yo soy Jasmine Mazariego, estoy en mi 4º año secundaria. Hola, yo soy Ana Fuentes y estoy en mi 4º año de secundaria. Hola, mi nombre es Janet Arias y yo estoy en 3er grado de secundaria. Hola, yo me llamo Juan y yo apenas terminé mi escuela de electricista. Muy bien. Antes de empezar el programa de hoy, quisiera que tengamos una oración. ¿A alguien le gustaría tener una corta oración antes de empezar? ¿Juan? Ok, perfecto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por esta oportunidad de hablar de un tema sumamente grande de importancia. Y te pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Bendice a cada uno de aquí presente. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vencer las tentaciones? Wow. A ver, ¿cuántos de aquí no tienen tentaciones? Todos, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguno que no tengamos tentaciones. Y por eso es que yo pienso que el tema de hoy es muy importante, porque quisiera que platiquemos un poquito con respecto a eso. A ver, ¿cuáles son algunas tentaciones comunes que como jóvenes enfrentamos día a día? A ver. Drogas. Drogas, muy bien. ¿Algo más? Música. Música, muy bien. ¿Algo más? Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas, ok. Movies. Películas, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra tentación que enfrentamos como jóvenes? Cigarrillos. Cigarrillos, drogas, exacto. ¿Algo más? En parte la moda. Moda, muy bien. Entonces, como podemos darnos cuenta, tentaciones básicamente se podría decir de que encontramos en cada aspecto de nuestras vidas. En cada día de nuestras vidas nosotros vamos a la escuela o estamos en nuestra casa, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar algo que que el enemigo nos ponga para que seamos tentados en ese aspecto. Antes de que continuemos, yo me recuerdo que hay un versículo muy bonito en Primera de Corintios. ¿Alguien se recuerda dónde está? Primera de Corintios. Sí, aquí. ¿Tú lo tienes? Sí, aquí Primera de está. Corintios, ¿qué es? 10. 10:3. A ver, lo podría leer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea como al género humano, pero Dios es fiel y no permiten que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? ¿Alguien nos podría hablar acerca de este versículo? Simplemente que Dios es tan grande que Él ha permitido nosotros pasar por pruebas. Y en ese asunto las pruebas son incondicional y Sí. deben de venir las pruebas. Entonces, ¿qué podemos hacer como jóvenes cuando las pruebas nos vienen entonces? Porque hay pruebas que son, podríamos decir, fáciles, ¿verdad? Y hay pruebas que no son tan fáciles. Hay pruebas que son difíciles de superar. Pero entonces, como jóvenes, ¿cómo nosotros podemos enfrentar estas pruebas? Con la ayuda de Dios, y Dios siempre nos manda pruebas que Él sabe que nosotros podemos superar. Él nunca nos va a mandar algo que nunca podemos superar. Él siempre nos manda a nuestra capacidad y Él nos va a dar la ayuda que necesitamos. Como dice el versículo, ¿verdad? Dios nunca nos va a mandar algo que no podamos soportar. ¿Qué tipo como mencionamos algunos tipos de pruebas que como jóvenes enfrentamos día a día? ¿Cómo es que nosotros podemos superar estas pruebas? Tal vez no que nosotros no nos las estemos enfrentando, pero algún amigo de nosotros que las esté pasando. ¿Cómo entonces, qué le podemos decir a nuestro amigo? O si nosotros las estamos enfrentando, ¿cómo nosotros las podemos superar?
Podemos orar, Orar. orar a Dios para que... Muy bien. ¿Por qué es importante orar? ¿Será que yo sé que nosotros enfatizamos mucho orar y cuando enfrentamos un problema, pero ¿por qué es importante orar? Porque es una forma de hablar con Dios y de decirle a Él, aunque Él sabe nuestros problemas, pero Él siempre necesita que nosotros seamos humildes y cuando necesitamos ayuda, arrodillarnos y pedirle a Él ayuda. Tú dijiste que nosotros le contemos a Dios nuestros problemas. Yo he encontrado que eso es muy importante, especialmente en nuestra vida como jóvenes. Porque si nosotros pasamos y vivimos nuestras vidas sin nunca aceptar nuestros problemas, nuestras dificultades que pasamos como jóvenes, entonces, ¿cómo es posible que podamos dejar que Dios nos ayude, verdad? Si nosotros, como tú dijiste, es importante que nosotros oremos. ¿Ok? ¿Está bien? Pero que no solamente oremos, sino que le contemos a Dios cuáles son nuestros problemas. Pero que no lo hagamos como... escuché que hacen por ahí, ¿verdad? Que digan, Señor Jesús, oremos, ¿verdad? Y le digamos, por favor, perdóname todos los problemas que tengo, ¿verdad? O ayúdame en todos los problemas o en todas las tentaciones que tengo. No, sino que pensemos en realidad los problemas que estamos pasando y las dificultades que estamos pasando y oremos específicamente por eso, ¿verdad? Por eso es que es muy importante orar. A ver, ¿qué es otra cosa que podemos hacer para superar las tentaciones como jóvenes que somos? Bueno, podemos tomar el ejemplo de Jesús. Él ayunó para afrontar los ataques y las tentaciones que el diablo lo intentó hacer a él. Exacto. Ahora yo quisiera preguntar, ¿podrías, tú mencionaste ayuno, ¿podrías hablarnos un poquito acerca de ayuno? ¿Qué es ayuno para nuestros amigos que nos están viendo? El ayuno es un momento apropiado para encontrarte en una relación que es grande para con Dios. Por ejemplo, Jesús ayunó porque Él necesitaba tener la mente bien clara para así afrontar los ataques que como nosotros hoy estamos afrontando. Muy bien. Entonces, cuando nosotros entonces estamos pasando por una dificultad muy grande, lo que podemos hacer es ayunar como lo hizo Jesús, ¿verdad? Para que así nosotros podamos estar en un mejor estado físico para poder tomar y sobrepasar cualquier dificultad que estemos pasando, ¿no es cierto? Ahora, las tentaciones. Ahora, ya hablamos de las tentaciones y cuáles son algunas de las dificultades que pasamos. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de, como jóvenes, cuáles son esas tentaciones que pasamos? Muchas veces como joven en las escuelas, que siempre para estar en un grupo de amigos, siempre te ponen que si tú no fumas, tú no estás con nosotros. Exacto. Y eso, muchos jóvenes, eso es donde caen, porque tienen miedo a estar solos y prefieren caer en lo malo para estar con amigos, que en realidad no son amigos. Y entonces en ese caso también estamos hablando de soluciones, que hablamos de la oración, hablamos del ayuno, y en ese caso, ¿qué se podría hacer para sobrepasar esa tentación? Well, yo pienso que en ese caso tienes que juntarte con personas que sepas que no te vayan a llevar la tentación, y tienes que evitar estar juntándote con esas clases de personas, y te puedes juntar con personas que puedan darte mejor influencia. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es alguna otra tentación que como jóvenes pasamos día a día? Tal vez no en nuestra escuela, pero en nuestras amistades, tal vez, o en las familias de amigos que tengamos, que sepamos, tal vez dificultades como jóvenes, tentaciones que pasamos día a día. ¿Cuál es algún otro ejemplo? Como muchas cosas que hay muchos jóvenes que no toda la familia es cristiana, entonces puede que los inviten a ir a algún lado en sábado. Esa es una tentación, y como familia uno quisiera estar ahí con ellos,
pero también es decisiones que uno toma, es entre lo bueno y lo malo. Exacto. Muy bien. Pero quisiera que habláramos un poquito con respecto a cuáles son los lugares que están bien ir en sábado y cuáles son los lugares que están mal ir en sábado. Porque tal vez si nos invitan a ir a otro lugar en sábado, puede ser que sea un lugar bueno, ¿verdad? Sí, tienes la razón, es cierto. Cuando uno está invitado en día sábado, depende de dónde vaya uno. Si la persona va a ir y le invitan a uno a que vaya a salir a hacer cosas que no se deben de hacer, por ejemplo, ir a un cinema o a un concierto para el final de la tarde, no es apropiado. Pero en cambio, si le dicen a uno que vamos a ir a visitar una familia, es de la iglesia y o está enferma la persona y necesitamos que vayan unas personas para ayudar a consolar o a orar por esa familia. Entonces, depende de dónde vaya uno, es la cosa. Y si, por ejemplo, lo invitan a uno a, no sé, ir a una reserva forestal, tal vez, y caminar, ¿estaría bien eso o estaría mal? Yo creo que estaría bien porque no estaríamos haciendo nada malo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que estaría bien, solo con que uno no esté pensando haciendo cosas malas o pensando en otra cosa, con que uno sepa que es sábado y que se tiene que respetar y que es el día del Señor. Porque la naturaleza, dice la Biblia, que es una representación de Dios, ¿verdad? Y nos muestra las maravillas que Él hace cada día por nosotros. Entonces sí, yo pienso que también estaría bien. Pero siempre hay que tener cuidado, como Juan estaba diciendo, porque puede ser de que nos inviten a un lugar donde lo último que nosotros vamos a pensar va a ser en Dios, ¿verdad? Y van a pasar muchas otras cosas, pero todo menos que sea algo cristocéntrico. Entonces, nosotros, ¿qué podemos recomendarle a nuestros amigos que nos están viendo? Si están pasando por una dificultad en sus vidas, ¿qué les podemos decir? Ya mencionamos algunos de los problemas, algunas de las tentaciones que como jóvenes nosotros somos enfrentados, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué les podríamos decir a nuestros amigos que nos están viendo? ¿Cómo ellos podrían hacer si, por ejemplo, están pasando por una situación en la que ellos tengan una dificultad? Puede ser con su familia, ¿verdad? Puede ser en la escuela, tal vez, con amistades. Puede ser tal vez una lucha personal que esté pasando. Tal vez un mal hábito que tenga. ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos que están viendo de cómo ellos pueden superar esta tentación como jóvenes cristianos? Una de las cosas que ellos tienen que pensar es si en realidad está Dios en eso y si Dios te aprobaría eso. Porque hay muchas cosas que pueden parecer buenas, pero en realidad están malas, porque uno sabe que lo malo siempre puede tomar una forma de algo bonito, pero en el centro es algo malo. So, pensar si Dios estaría de acuerdo con eso. Tú mencionaste algo muy interesante. Tener cuidado si algo está bien o mal. Saber distinguir. ¿Cómo podemos distinguir como jóvenes si algo está bien o está mal? Porque hay muchas cosas en este mundo, especialmente sabemos de que el enemigo, hay muchas cosas que las disfraza como que si fueran cosas buenas, pero al final resultan siendo cosas malas. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer como jóvenes cristianos para poder discernir entre lo bueno y lo malo? Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros evitar, o tal vez si hemos empezado a caer en algo que pensábamos de que era bueno, cómo salirnos de esa situación y corregir el problema? ¿Qué podemos hacer como jóvenes? Siempre, no importa lo que hagamos,
y no somos perfectos. Y muchas veces vamos a caer en la tentación, Sí. pero saber recuperarnos y pedir perdón y tratar de no caer en esa misma tentación otra vez. Muy bien. Janet, como que te vi que querías decir algo, pero no. Estoy de acuerdo con ella, como dice, tenemos que también, si sabemos que caímos en tentación, lo que podemos hacer es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y tratar de evitar todas esas tentaciones. Muy bien. ¿Y cómo entonces discernimos? ¿Cómo? Es que es muy difícil, ¿verdad? Hay tantas cosas en este mundo que el enemigo disfraza tantas cosas para tentarnos y hacernos caer. ¿Qué podemos decir, aconsejar a nuestros amigos que están viendo para que ellos sepan qué es lo que pueden hacer en esa situación? ¿Cómo es que nosotros nos podemos proteger de todas esas tentaciones que vienen disfrazadas como algo bueno? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que deberíamos orar mucho, orar porque si nosotros nos comunicamos con Dios, Él nos ayudará en todo. Entonces, si nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a evitar tener esas tentaciones, porque a veces, aunque uno no quiera, siempre va a llegar la tentación. Entonces, orar mucho para que Dios nos ayude a cada uno de los jóvenes y para que podamos evitar esas tentaciones. Entonces, alejarnos de ellas y estar en cosas más de la iglesia. Muy bien. Jasmine, ¿te gustaría compartir algo con nosotros con respecto a eso? Bueno, yo estoy de acuerdo a su lema que tenemos que orar Sí. y Encomendarse a Dios. sí. ¿Por qué es importante? Ahorita me acordé. ¿Por qué es importante entonces encomendarse a Dios? Yo sé que nosotros decimos, sí, es muy importante orar y encomendarnos a Dios por si viene alguna tentación, pero ¿qué es en realidad lo que hace encomendarnos a Dios? ¿Qué es lo que sucede desde el momento que nosotros decidimos postrarnos de rodillas y decirle a Dios, Señor, por favor, cuídame y ayúdame para que si una tentación viene en mi camino, ahí me ayudes a discernirlas? ¿Qué sucede en nosotros cuando decidimos hacer eso? Una de las cosas es que tenemos miedo, porque sabemos que muchas veces estas tentaciones son fuertes y podemos caer, y miedo a fallar con Dios y a saber que algún día Él nos va a hacer mal en eso. Y entonces va a ser muy difícil y muchas veces es más difícil salir de eso. Y yo, por lo personal, a mí me da miedo en caer en la tentación y no saber cómo salir de eso. Sí. Porque muchas veces es peligroso, porque recordemos que el enemigo siempre nos tienta donde somos más débiles. Cada persona es diferente, entonces cada tentación es diferente. Yo quisiera que, ahorita me estoy recordando, en la historia de Jesús, ¿saben qué punto específico o qué tiempo específico estoy pensando? Cuando Jesús fue tentado, exacto. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando fue tentado? Él se aferró de la mano de Dios y contestaba conforme a la Escritura. Decía, escrito está. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, diciendo al enemigo que él puede depender solamente de Dios en ese instante, que a la vez está mostrando al mundo que el amor grande que Él tiene para nosotros, para decir que el escrito está, es para nosotros agarrar de la Biblia y hacerlo nuestra prioridad. Muy bien. ¿Qué podemos nosotros aprender como jóvenes acerca de la experiencia que Jesús pasó en el desierto?
¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de ese ejemplo que la Biblia nos ha dejado? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Él se aferró a Dios y él sabía que él era el único que lo iba a ayudar. Exacto. ¿Y algo más? Si nos ponemos a pensar en lo que Jesús hizo durante las tentaciones, Él oró, como dijo Ana, y Juan también dijo que Él, ¿qué fue lo que hizo? ¿Con qué contestó las preguntas? La Biblia. Con la Biblia, exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Qué es lo que nos da a entender este ejemplo, Jasmine? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer como jóvenes? De acuerdo al ejemplo que Jesús nos dejó. Solo estudiar la Biblia para saber qué hicieron. Y ¿Y orar? Y como dice que la Biblia es nuestra espada, entonces si estudiamos vamos a saber muchas cosas más y saber cómo sobrepasar los obstáculos. Exacto. O sea que no solamente tenemos que orar, sino que también tenemos que leer la Biblia. Porque ¿qué es lo que la Biblia va a hacer en nosotros? Nos va a dar el conocimiento que nosotros necesitamos para cuando lleguen esas tentaciones, que no son tentaciones comunes, como acabamos de decir hace poco. Cada tentación viene de acuerdo al tipo de personalidad que tienes, de acuerdo a tus gustos, a las cosas que no te gustan. Por ejemplo, a ver, Janet, ¿qué es algo que no te gusta a ti? Por decir, algo que no te gusta. Como de movies, cuando... O tal vez de comida, o algún tipo de comida. O comida que no me gusta, espinacas. Okay, digamos, ponemos a Janet, por ejemplo. A Janet no le gustan las espinacas, ¿verdad? El enemigo, entonces, él no va a venir y le va a decir, Janet, aquí tienes un gran platote de espinacas, ¿verdad? Mira que está bien rico, ¿verdad? Come. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces él sabe de que si él le presenta un plato de espinacas a Janet, ella no le va a gustar. Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme ver. Zulema, ¿cuál es tu plato favorito? Las enchiladas. Las enchiladas, muy bien. A ver, ¿a cuántos de aquí le gustan las enchiladas? Ok, muy bien. Entonces, el enemigo sabe que si él va y nos presenta un plato de enchiladas bien rico, bien delicioso, nos va a gustar. Pero el problema es de que puede ser de que ese platillo contenga algo que nosotros no estamos supuestos a comer. Entonces lo mismo se puede aplicar en cualquier aspecto de nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo viene y revisa su registro y ve entonces y dice, a ver, a Janet no le gustan las espinacas, no le voy a ofrecer espinacas. Y ve y dice, a ver, Zulema y a Ana y a Janet le gustan las enchiladas. Entonces les voy a presentar una tentación en forma de enchiladas. Y como mencionamos antes, esto se puede aplicar en cualquier aspecto de nuestras vidas, no solamente en comida, sino en, por ejemplo, vestuario, ¿verdad? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser también. El enemigo puede decir y acercarse a nosotros y dice, bueno, déjenme revisar cuál es lo que le gusta a Jasmine. Y va y, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta a ti, Jasmine? Una actividad recreativa que te guste hacer. Actividad, me gusta jugar tenis. ¿Te gusta jugar tenis? Pues entonces puede ser de que el enemigo venga y tiente a Jasmine por medio del tenis. Puede ser de que le comience a hacer de que sea muy buena. Bueno, de casualidad yo creo que ella es bien buena, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de jugar con ella, pero me imagino que va a ser muy buena para el tenis. Pero entonces, ¿qué sucede? El enemigo puede acercarse a Jasmine y le puede comenzarle a decir, sabes que tú eres bien buena para jugar tenis, ¿verdad? Tú, deberías de ir a competir ya porque eres bien buena. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entonces, poco a poco, después puede que le diga, ¿sabes qué? Tú deberías de competir, pero las competencias son el sábado. Pero no importa.
Entonces, sí se dan cuenta como poco a poco el enemigo. Entonces, así, no solamente con tenis o con comida, en cualquier aspecto de nuestras vidas se puede aplicar lo mismo. Y es por eso que es muy importante que nosotros aprendamos a saber cuáles son nuestras debilidades, como estaba mencionando antes, ir y orar. Pero no simplemente orar, sino que también decirle a Dios, Señor, ayúdame en esta debilidad que tengo. Porque si no lo hacemos, entonces no va a estar correcto. Entonces, ¿qué entonces nosotros podríamos hacer como jóvenes para protegernos de esas tentaciones? Si nosotros ya sabemos nuestras debilidades, nuestros gustos, sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, ¿cómo nos podemos proteger como jóvenes para evitar que el enemigo venga y nos ponga una trampa en eso, en esa actividad o en esa cosa en la cual nosotros encontramos deleite? Sí. Juan. Yo creo que debemos de alejarnos más fuera posible de esas tentaciones. Cuando uno se acerca, como tú dijiste, el tenis o cosas así, siempre pensar que cuál es lo mejor y no solamente eso, pero retirarse de esas circunstancias. Muy bien. ¿Alguien más? O también podrían involucrarse más en la iglesia y estar activos en la iglesia para que no tengas tentaciones. Exacto. Gracias, Janet, por mencionar eso, estar activos en la iglesia. ¿Por qué es bueno estar activos en la iglesia? ¿Qué beneficios trae el estar activos en la iglesia? Porque así no tendríamos ganas de estar en otro lugar que no deberíamos y así estábamos más juntos y no haríamos las cosas que no deberíamos hacer. Entonces nos ahorraría tiempo para divertirnos, aunque sea adentro de la iglesia. Muy bien. Así que, amigo, que nos estás viendo hoy, si tú te encuentras o eres enfrentado con tentaciones, recuerda que primero lo que tienes que hacer es arrodillarte y orarle a Dios y decirle que te ayude en esas tentaciones que tú tienes. Primero, recuerda que es importante aceptar y reconocer tus debilidades para que Jesús te pueda ayudar. Y así poder superarte y llegar a ser un mejor joven cristiano con la ayuda de Dios. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez.